Hoy día vamos a empezar a trabajar a raíz de, bueno, de todas estas situaciones de circunstancias que nos hacen perder clase. Vamos a empezar a trabajar arte de Mendoza, ¿sí? En líneas generales este año hizo un cambio dramático, drástico en relación a los programas de otros años, porque en realidad como son alumnos de primero, después van a tener todas las historias, o sea, todos los niveles de alguna manera lo van a profundizar en otras historias, pero el tema es que en líneas generales se termina de cursar la carrera y se sabe poco de arte de Mendoza. Nadie les ha dado arte de Mendoza. Y después cuando llegan a Historia 5, que es americano y argentino, el programa es tan extenso que se arranca el precolombino, colonial y todo, que tampoco se da arte de Mendoza. Ahora yo he incluido arte de Mendoza, pero entonces yo digo, si son alumnos de primero, si tienen los museos acá, si tienen los artistas acá en Mendoza, si tienen, pueden acceder, digamos, a fuentes de primera mano, digamos, de todo, y lo ideal sería que que vamos o sea, que nos acerquemos o que vamos de lo más próximo a lo más lejano. No significa esto que no vamos a ver arte argentino y vamos a ver problemas de la vanguardia, hay cosas que van a ser absolutamente necesarias incluso para entender el arte, digamos, las producciones artísticas de Mendoza y de Argentina y de América Latina, estudiamos. Pero el foco va a estar en Mendoza, ¿sí? El foco va a estar en Mendoza porque ustedes les van a poder permitir conocer la escena de entradita nomás, porque si no, pasan primer año, pasan segundo, pasan tercero y aunque no lo crean, llegan a quinto y no conocen artistas mendocinos. Hay gente que yo este año les pregunté en Historia 5, que es la última historia, si conocían los museos. No conocen los museos de Mendoza, está bien que muchos están cerrados, pero se ha abierto la Casa Estopel, el Museo Carlos Alonso, se ha abierto el Museo de Fotografía, no conocen los museos. Entonces, me pregunto yo, están estudiando arte, están estudiando una carrera que está absolutamente vinculada con lo visual y con las imágenes, entonces tienen que vincularse con lo visual y con las imágenes. Entonces, se me hace a mí que va a ser como mucho más productivo para ustedes poder conocer la escena, saber en dónde se van a insertar, qué están estudiando, cuáles van a ser sus colegas, cuál es el campo de acción, cómo se actúa, qué existe y todas estas cuestiones que son absolutamente necesarias. ¿Sí? Por supuesto que el programa se puede modificar. O sea, esta es una sugerencia de lo que a mí me parece que es necesario para ustedes. Ustedes me pueden ir diciendo también, no uno por uno, sino como intereses de grupo, si hay temas puntuales que les interesen tratar y se tratan. Ustedes pueden hacer sugerencias de cosas que quieren que incluyamos para ser tratadas y se trabajan, ¿sí? En eso, quiero que sepan que puede funcionar más como una cátedra abierta. Algunos temas, por eso les digo, algunos asuntos, temáticas y demás se incluyen, ¿sí? Es una grilla, digamos, un programa flexible en ese sentido. ¿Preguntas? ¿Cómo van con el trabajo práctico? ¿Bien? ¿Lo llevan bien? Bueno, dale. Los que han salido de secundario, los que han cursado algunas otras carreras, pregunto, ¿saben algo de historia de Mendoza? ¿Han visto algo de historia de Mendoza? ¿Sí? Bueno, los que han dicho que sí, pueden contarme qué es lo que le han enseñado, cómo se lo han enseñado. ¿Sí? Bueno, yo vengo a la Escuela de las Artes y yo tuve una materia que es precisamente del arte de Mendoza. Y bueno, nada, vimos como desde estuvieron acá hasta el contemporáneo. Eso fue todo el año. O sea que vos venís ya con digamos, con un recorrido hecho interesante. Incluso vimos también un mapa, o sea, todo. El mismo. El mismísimo. Sí. Y bueno, porque también hay una cuestión que les voy a señalar que es importante. Las historias del arte de las provincias cuesta mucho que se escriban. No es lo mismo que las historias del arte, por ejemplo, en Buenos Aires, que hay un montón y escrito de todo y han investigado. Sí, ya han investigado, o sea, como que van trabajando un tema, otro tema, obviamente por la simetría de, digamos, de presupuestos, etcétera, una cosa que largamente podríamos analizar,
Las provincias siempre tienen como mucha más dificultad para investigar, para publicar, sobre todo, porque hay muchas cosas que se investigan y no se publican y no circulan. Entonces, allí está esto de que todos trabajamos con las mismas imágenes, ¿sí? Porque no hay mucho que está circulando. Y sobre todo, también hay que tener en cuenta, pero lo vamos a ver para los que saben, los que no saben, que Mendoza en el año 1861 hubo un terremoto, destruyó toda la ciudad colonial que existía, quedaron algunas ruinas nada más, que después terminaron por destruirse. La única que quedó como un monumento, si se quiere, al pasado colonial mendocino, ¿cuál es? Exacto, la ruina de San Francisco, de la iglesia. Así es, diría yo, dentro de lo que es ciudad, sería como lo único que estaría quedando para conocer algunas otras, digamos, arquitecturas de carácter colonial. No sé, hay que salir de la ciudad, como por ejemplo la iglesia de la Laguna, de la Virgen de la Laguna, del Rosario, de esas colonias, ¿sí? Esa se conserva de la época de la colonia. Pero entonces también lo que nos ha pasado es que ha quedado muy poca imagen, o sea, muy poca producción de imágenes del periodo. ¿Sí? Entonces es muy difícil reconstruir esta época porque son muy pocos los vestigios materiales que han quedado. Y esto es un detalle que no es menor para, digamos, para nuestra memoria colectiva, porque nosotros no tenemos, yo siempre pienso, o sea, en una parte, digamos, lo pienso, pero no se tendrá que ver, pero siempre digo, ¿por qué siempre en Mendoza pasa todo y se olvida, y se empieza de nuevo, y se olvida, y se empieza de nuevo? Es como que no hay problemas con volver a empezar de cero y olvidar. Y no sé, a veces pienso que es muy extraño también cuando uno va a otras provincias y por ejemplo va a Buenos Aires, otros lugares que tienen su pasado colonial y lo podés ver. Y acá no tenemos nada, tenemos la ciudad que se construyó a partir del año 1870 y en adelante. O sea, que hay un vastísimo periodo de producción, digamos, cultural, simbólica, acá en Mendoza, que no tenemos al menos los vestigios materiales, tenemos las reconstrucciones que se pueden haber hecho a partir de las investigaciones, de la palabra y demás, ¿sí? Y esto yo creo que hace también un poco a la memoria de los lugares, de cómo actúa la construcción de la memoria, cómo se trabajan los vínculos con el lugar, ¿sí? Me parece que todas esas cosas de alguna manera están cruzadas por esto. Bueno, yo decidí empezar por la ciudad colonial porque irme tan para atrás a la época, digamos, precolombina, como se le dice, me pareció que era como mucho, pero en cualquier momento si no también lo podemos ver. ¿Por qué volví, en realidad, por qué tomo esta cuestión de la colonia? Porque en realidad lo que me interesa que empecemos a ver son la emergencia, la constitución, cómo se fue creando el campo artístico mendocino, ¿sí? Que este es un problema del siglo XX. ¿Por qué razón? Porque cualquier tipo de campo artístico que se haya intentado crear en el siglo XIX, con el terremoto quedó trunco cualquier proyecto, y después imagínense que el desarrollo, el cultivo de las artes visuales fue un tema absolutamente accesorio en una ciudad que se tenía que realmente reconstruir de cero, no quedó nada. Y además no solamente la cuestión esta de los vestigios materiales, que no quedó nada y había que verdaderamente reconstruir, no solamente la arquitectura, el urbanismo, todo lo que estaba vinculado con la sanidad, digamos, con todo lo que era la higiene. Era un momento en que se estaba pensando mucho en la cuestión del higienismo, porque a raíz de todo este problema empezaron las epidemias de cólera, bueno, toda una serie de circunstancias que vienen aparejadas con esta cuestión. Entonces, claramente, pensar en el desarrollo de lo que son las artes visuales, las artes plásticas en el siglo XIX era un tema que le diría yo completamente accesorio, un lujo si se quiere, ¿se entiende? Justamente por esto, por la reconstrucción. Pero si nosotros pensamos otros escenarios, por ejemplo, si nosotros pensamos en Buenos Aires en la misma época, Buenos Aires tiene un puerto, obviamente, que se constituyó desde mediados del siglo XIX en la capital del país. Sí, esto fue un proyecto que se inició con la denominada generación del 80, que fue en el 60, cuando se dividieron los territorios, se separaron, se empezaron a hacer las divisiones internas, porque acuérdense que el siglo XIX fue una lucha de caudillos, de provincias por el territorio, porque todavía no estaban divididos a dónde empezaba Mendoza, a dónde terminaba San Juan, o sea, pero era toda una problemática. Pero hacia el 60 esto se cambia,
Hacia el 60 ya se ordena, hacia el 60 ya se empieza a pensar que Buenos Aires va a ser la capital del país y todas estas cuestiones. Entonces, a partir de ese momento, en Buenos Aires, sí se empieza a pensar. O sea, en ese momento se pensaba en términos de civilización. ¿Qué significaba ser un país civilizado? Esto es un problema del siglo XIX, pensar en términos de civilización las cosas, ¿sí? Entonces, pensar cómo tenía que ser un país civilizado en el siglo XIX, claramente los modelos que se tomaban para pensar era o París o Italia, eran los dos modelos de civilización que se toman. Y por ahí Sarmiento también en el siglo XIX había empezado a ver que Estados Unidos también podía llegar a ser un modelo observable en materia económica, ¿sí? Pero entonces, en Buenos Aires, por ejemplo, pensar en términos de civilización, ¿sí? Hizo ver a esta generación de políticos, que era la generación del 80, que había un atraso, había un retraso, digamos un gran atraso con respecto al cultivo de las artes visuales en Argentina, y de hecho era así, porque tampoco en Buenos Aires había un gran campo de desarrollo, y entonces empiezan a promover de distintas iniciativas la creación, por ejemplo, de algo central para la constitución de un campo artístico, que es la creación de las academias, los lugares de enseñanza. Obviamente que también viene aparejado, primero la academia, después el museo, que son los lugares de circulación y de legitimación de lo que se aprende, y después la otra instancia, que es la de consumo, que puede ser consumo simbólico, si uno va a las muestras, o puede ser consumo, digamos, en términos de mercado de arte, si uno compra, adquiere bienes, ¿sí? Pero entonces, ese sistema, porque en definitiva, para que exista el arte, tiene que existir un sistema. O sea, no estoy hablando de que uno se ponga a producir y genere una imagen, eso se puede hacer. Pero cuando hablamos de arte, estamos hablando de un sistema. O sea, se produce dentro de un sistema y esas imágenes funcionan adentro de un sistema. Vinculado con cualquier sistema, producción, circulación y consumo. Dentro de lo que es el sistema capitalista, así es como se estructura cualquier sistema. Lo que pasa es que en el campo de las artes visuales no es estrictamente, o sea, no se ajusta estrictamente a la producción, circulación y consumo de un sistema, digamos, de la mercancía o de cualquier otra producción de objetos. Y el arte por ahí tiene sus particularidades. Pero bueno, la construcción de este sistema, digamos, la primera construcción de este sistema se hace en el siglo XV, ¿sí? Cuando empezamos a hablar del Renacimiento en las artes, cuando se habla del Renacimiento como estilo artístico, allí es cuando surge la idea de arte directamente. Antes del siglo XV existían las producciones simbólicas que hoy nosotros le llamamos arte, pero la función no era artística porque no había un sistema que las definiera como tales. En realidad eran producciones simbólicas muy vinculadas o a la doctrina religiosa o a ciertas creencias que todavía no eran doctrinas, que son los rituales, etcétera, etcétera. Toda la producción, diría yo, previa al Renacimiento, tenían la mayoría, la gran parte de la producción, que hoy día entendemos como arte, ¿sí? Antes del periodo del Renacimiento, del siglo XV, no era arte. Eran producciones simbólicas con una función religiosa. No tenía una función estética. Lo que hace que una cosa sea arte o no sea arte es la función. El arte tiene una función estética, o sea, de placer para el ojo, ¿sí? Las producciones antes del Renacimiento no tenían una función estética. De hecho, para el ojo occidental ni siquiera son bellas, salvo la cultura greco-romana, que es la que se consideró la cultura madre. Pero vayan a hablar vayan a contarle a alguien que si es linda el arte medieval. No lo consideran ni lindo, ni estético, porque la función no era esa. La función era netamente religiosa. La función es que esas imágenes las imágenes tenían una función claramente pedagógica, porque la mayor cantidad de la población de las sociedades en esas épocas eran analfabetos, entonces las imágenes eran centrales para poder transmitir los valores de la cultura de ese momento, ¿sí? Entonces esa es la función de la imagen, no es la función artística como hoy día lo entendemos o como se empezó a entender a partir de que surge la idea de artista, surge la idea de arte y se crea un sistema que contenga todo esto en el Renacimiento. ¿Esto queda claro? ¿Sí?
O sea, porque a veces cuesta trabajo entender que antes de esta época no era arte, pero no era arte por la función, porque la función estética se crea en el Renacimiento, ¿sí? La idea de genio, de artista y de genio, surge en el Renacimiento. La idea del mecenas, del artista que tiene que estar bancado para alguien, o sea, que alguien le paga, lo sostiene, qué sé yo, surge en el Renacimiento. Entonces, a partir de ahí sí se puede hablar de arte, de sistema, de producción, circulación y consumo, y todas estas cosas van a ir cambiando, depende del momento, depende de la época y depende de las circunstancias. Obviamente que hablar de un campo artístico hoy, acá en Mendoza, no es lo mismo que hablar de un campo artístico hoy en Europa, ¿sí? Y no es lo mismo que hablar de un campo artístico a fines del siglo XIX. Entonces, las conformaciones de estos campos artísticos, es decir, de las principales instituciones que van a estar orientada a que se pueda producir, que el arte se pueda mostrar, pueda circular y se pueda consumir, es lo que van a constituir un campo. La academia, el salón, la academia, el museo y el salón son como los tres hermanos centrales, digamos, vinculados con este sistema de producción, circulación y consumo. Entonces, si nosotros pensamos en este problema, la constitución del campo artístico en Mendoza, digamos una constitución de un campo artístico en el periodo de la independencia, porque obviamente que en la época de la colonia había un campo artístico dominado principalmente por la iglesia, porque dentro de las colonias, de la colonia española, digamos, los productores centrales de imagen eran la iglesia, o sea, los que encargaban de imágenes era la iglesia, y la producción que se hacía era centralmente religiosa. ¿Qué tipo de imágenes se hacían en la colonia? Religiosas, y la representación, el retrato del virrey, nada más. Eso es todo lo que se hacía. Esto cambia en los periodos de la independencia, ¿sí? Siglo XIX, cuando empiezan a producirse los distintos procesos independentistas en Argentina y en el resto de América Latina, obviamente que estas nuevas repúblicas van a necesitar nuevas imágenes, ya no son ni las religiosas, ni el retrato del rey que necesitan nuevas imágenes. Por ejemplo, las imágenes de los próceres. El retrato, que el retrato antes era era un asunto vedado solamente al rey y a un pequeño grupo de la corte, el retrato se vuelve civil. O sea, empiezan a haber una serie de temáticas para la época de la República que eran desconocidas, si se quieren, por digamos, los distintos países de América Latina. Pero entonces, estos campos artísticos que se empiezan a conformar en el siglo XIX, nosotros en Mendoza, a raíz del terremoto, frenó el desarrollo, digamos, de una posible constitución de un campo, creaciones de academia y demás, y traslada el problema hacia principios del siglo XX. ¿Sí? En Buenos Aires tampoco es que va a ser tanto más rápido. En el año 1876 es cuando empiezan a haber algunos, y siempre por iniciativas de artistas, siempre van a ser los artistas los que van a construir los campos artísticos, no van a ser ni los gobernadores, ni los dirigentes políticos, son los artistas los que empiezan a joder para que les creen una academia, son los artistas los que empiezan a joder para que les abran un museo. Y esto es importante señalarlo porque la verdad es que ser artista es una hazaña, porque no solamente hay que ponerse a producir, sino tenés que pelear por los espacios, pelear por... Los artistas tienen que hacer muchas cosas. O sea, realmente es una... Sí, es como, le diría yo, que es una profesión o sea, que no tiene bordes claros hasta dónde llega, hasta dónde es que llega la acción. Porque uno diría, bueno, si soy artista me voy a dedicar a producir imágenes. Supuestamente esa es la función central de ser artista, o producir obras, escultura, pintura, grabado, dibujo, performance, videoarte, instalación, lo que quieran, formato que quieran, pero esa sería la función central. Pero después uno descubre que siendo artista necesitas autogestión porque los espacios no funcionan, necesitas pelear porque se cerraron todos los espacios de Mendoza como está pasando ahora, necesitas, y entonces ahí empezás a ver que en realidad la función del artista siempre ha sido definir su propio campo, construir su propio campo, luchar por sus casas, y son los artistas los que lo hacen. Esto fue en el siglo XV, en el siglo XVI y siempre fue igual. Entonces,
Estas situaciones contextuales que les estoy comentando en líneas generales hacen, como les digo yo, que el tema más, digamos, lo vamos a introducir hoy día, que cualquier tipo de campo artístico en Mendoza en el siglo XIX, que si bien existían, habían algunos artistas que viajaban, venían, hacían alguna muestra en algún negocio, no existían museos y demás, algo muy improvisado, digamos, fueron acciones bastante aisladas en el tiempo y sobre todo por el terremoto, porque si es una ciudad que está devastada y no es un atractivo tampoco para nadie, o sea que tampoco es que iba a ser un sitio elegido para que vinieran algunos artistas que andaban dando vueltas por América Latina, haciendo retratos, haciendo paisajes, que vinieran acá a Mendoza. Entonces, estas cuestiones van a traer aparejadas dos cosas que son por lo menos llamativas. Primero, que Mendoza no tiene ciudad colonial, que eso es llamativo. Y segundo, que el proyecto modernizador de la generación del 80, ¿sí? De la generación del 80 de los políticos, que decían que había que construir una ciudad moderna, que la ciudad se tenía que parecer a las ciudades europeas, que había que dejar atrás de la instancia colonial, que teníamos que parecernos más a estos países más de avanzada, y se estaba mirando a Italia. Cuando se reconstruye la ciudad de Mendoza, se reconstruye con un modelo italiano principalmente, no español. O sea, sí, la grilla que da las casas, el sistema, digamos, que conocemos ortogonal de las calles, eso ya era una estructura colonial, pero las casas, la arquitectura, ya no se pensaba que tenían que ser españolas en un periodo de independencia en el que había que empezar a construir otro tipo de ciudad. Y fíjense que esto fue como algo importante, porque es como un espacio, o sea, un terremoto y la destrucción de una ciudad es un espacio ideal para poner a funcionar un nuevo proyecto de cero. Eso es lo nuevo, ¿sí? Eso fue lo auspicioso. Ahora bien, ¿cómo se pensó este proyecto auspicioso? Que fue también algo bastante llamativo. Directamente abandonando lo que había sido el centro neurálgico, digamos, de la antigua ciudad. Que actualmente es donde. Este es uno de los primeros planos que se hicieron en el año 1562. Fíjense que tiene un par de cuadras. ¿Hay una cuarta? ¿Y dónde puntualmente? En el área fundacional. O sea, la Plaza Pedro del Castillo era la plaza central que nosotros entendemos, digamos, como estructura de cualquier ciudad colonial. Una gran plaza, una plaza grande, donde alrededor se van a encontrar la iglesia, la casa de gobierno, el Palacio de Justicia, bueno, todas las estructuras centrales, ¿sí? Entonces, y ahí mismo también funcionaba un mercado y un matadero. Entonces, fíjense qué cosa loca que pasa ahí, porque cuando se cae la ciudad, se decide trasladar, o sea, hacer la ciudad en otro lugar, que eso es extraño, porque habitualmente se construye en el mismo lugar. Se desplaza la ciudad de lo que es el casco antiguo, o sea, el área fundacional, se desplaza a lo que es la Plaza Independencia actualmente. O sea, la nueva plaza que se hace, que va a ser la plaza central, la que vendría siendo la Plaza Pedro del Castillo anteriormente, es la Plaza Independencia, por eso tiene 200 metros, o sea, es una plaza de 200 metros de lado, cuando en realidad todas las plazas Mendoza son de 100 metros de lado, ¿sí? Entonces se piensa una plaza central y 4 satélites, que es el modelo español: Plaza Central Independencia, Plaza Satélite San Martín, Chile, España e Italia, exactamente. Entonces, fíjense que se traslada la ciudad, se empiezan a hacer los nuevos planos digamos, con ese núcleo urbano, que tampoco va a ser el núcleo urbano actual de la ciudad. Fíjense que pasó también algo bastante particular allí, porque los mendocinos en esta nueva ciudad no se ubicaron alrededor de la plaza, sino se ubicaron linealmente siguiendo la cordillera. O sea, lo que se transformó en el espacio central fue la calle San Martín, ¿sí? Y la Alameda, o sea, todo lo que era la Alameda, la calle San Martín, que es paralela a la cordillera, es como se fue desarrollando el mendocino. Es decir, que tampoco funcionó ese esquema central, que era la plaza con sus principales, digamos, edificios. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros planos. Les voy a mostrar algunos de las litografías que quedaron, para que se imaginen, vean más o menos qué apariencia tenía Mendoza. Estas son litografías que se hacían
de ese periodo, o sea que esto así era Mendoza, en esta época, en el periodo, en la ciudad colonial. ¿Alguien dijo algo? Entonces, como les decía, hay pocos vestigios, pero bueno, esta era la ciudad, este era el casco, el pequeño, digamos, el pequeño casco colonial que existía. Ahí ustedes ven, la que está hacia la derecha de ustedes es lo que actualmente son las ruinas de San Francisco, ¿sí? Yo les sugiero que como una buena experiencia, si no lo conocen, vayan al Museo del Área Fundacional. ¿Todos conocen el Museo del Área Fundacional? ¿Sí? Bueno, ¿han hecho la guía? ¿Se han hecho hacer la guía del museo? Bueno, es interesante eso. Con respecto a esto, lo que les decía, bueno, se desplaza a la ciudad y esta ciudad, que pasa hasta el día de hoy, que es muy llamativo esto, se traslada al centro, se construye la nueva ciudad, relativamente cerca de la Plaza Independencia, obviamente las calles de las familias más adineradas, familias Patricia Mendoza, Emilio Civit, está claramente marcado donde se fueron ubicando, la calle Montevideo, donde están todas estas construcciones que uno puede verificar, que la mayoría son de esta época, que eran las casas, digamos, de la gente adinerada de Mendoza. ¿Y qué pasó con esta zona? Esta zona es absolutamente abandonada. Como si hubiese sido, cuando uno le pone la franja de peligro, acá no se entra más, o sea, fue absolutamente abandonada, quedó como una zona para el olvido de Mendoza, una zona en la que siguió funcionando el mercado y siguió funcionando un matadero, entonces quedó, como le diría yo, esa zona de menor valor, que hasta el día de hoy, fíjense, la cuarta sigue siendo zona roja, zona peligrosa, zona, bueno, todo lo que ustedes saben que rodea a esa zona de ahí del área fundacional. Así que fíjense cómo esta construcción que se hizo en el siglo XIX, de que este lugar central, que había sido el casco neurálgico, el sitio donde se construían, digamos, los imaginarios de una ciudad, se abandonan como si hubiera una peste, y eso que acontece ahí en el siglo XIX sigue pasando. O sea, se sigue pensando que esa zona de la cuarta, esa parte sobre todo, porque la cuarta oeste es otra cosa, estamos hablando de la cuarta este, sigue siendo zona roja, zona de travesti, zona de esto, que es peligroso, que no sabe, todas las cosas que el imaginario que se construye en función de ese lugar. Y esto es una construcción, habría que ver cuánto de realidad hay. ¿Se entiende? Es una construcción que de alguna manera heredamos de esta época, que era la zona del fachinal, la zona de la gente que quedó con menos recursos, que trabajaban en el mercado, trabajaban en el matadero. O sea, quedó como una zona muy poco valorada y que hasta el día de hoy es una herencia eso. Por eso, esto yo siempre se lo digo porque para ver cuánto de realidad hay en el peligro, cuánto tan peligrosa es más que otro lugar. O sea, hay que relativizar estas construcciones que son históricas de los lugares también, ¿sí? Entonces, de esta época, obviamente que si uno quisiera acceder a algún tipo de imágenes, en el Museo del Área Fundacional algunas se pueden ver y mayormente van a ser religiosas, ¿sí? Bueno, algunas otras imágenes muy viejas de lo que eran las edificaciones, los usos y las costumbres de la época, como se dice. Entonces la de arriba, fíjense que es la vista de la Catedral de Mendoza del año 1958 y la que tienen hacia la derecha es la plaza principal, o sea la Pedro del Castillo, y también es un dibujo realizado en el 58 y está hecha desde el balcón del Cabildo, que nunca se sabe cómo es el Cabildo de Mendoza, porque siempre todas las imágenes se tomaban desde el Cabildo hacia afuera, entonces hay escasísimas representaciones, o sea, imágenes de lo que es poco, o sea, ha sido más que nada una reconstrucción, como era el Cabildo de Mendoza, no hay casi, no hay mucha información, hay porque siempre se investigan y se encuentran, pero esto es lo que pasaba siempre, todos los dibujos, piensen que en esta época, bueno sí, fotografía había, pero no estaba tan extendido el uso, entonces siempre eran como litografías, dibujos y demás que se hacían, siempre era desde el Cabildo hacia los otros sitios.
pero es interesante también pensar en estas cosas porque tampoco de Mendoza hay muchas imágenes de esta época. Entonces a nosotros nos cuesta pensar algo que sería completamente natural pensar cómo es el pasado material nuestro. Y hay pocas imágenes también para reconstruirlo. Así que bueno, una de las cosas que yo me enteré hace poco, yo no podía creer cuando vi las imágenes, es que después de que se hizo esta veda, digamos que originalmente se cerró el lugar, era tremendo, hacia principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en esta ruina se hace un parque romántico. Se hizo un lago, en la ruina de San Francisco, se hizo un lago, se pusieron patos y cisnes, venían las carretas, venían los enamorados, se sacaban fotos, se dibujaban, no sé qué se ve. O sea, yo no lo podía creer, lo descubrí el otro día. Las imágenes son rarísimas, o sea que de un terremoto, de una tragedia, se hace un parque romántico donde obviamente iba la gente de sociedad a pasear y demás. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, en esta zona. Muy llamativo eso, muy llamativo. ¿Hay más como para ver? Sí, hay una, yo lo descubrí casualidad, me tiraron el dato y digo, lo miré y digo, ¿en serio? O sea, no podía creer lo que estaba escuchando. Y sí, hay una, les voy a anotar, pueden bajar un PDF de internet, le voy a dar el apellido del autor. Los bodegueros, los orfilas, toda esa gente, ¿sí? Los que son bodegueros. Ese era así como en Buenos Aires, digamos, estas oligarcas eran ganaderos, acá en Mendoza eran los bodegueros, ¿sí? Entonces, claramente hay, porque en esto, o sea, acá hay como una lucha simbólica, si se quiere, una guerra simbólica, cuando se decide cambiar de lugar la ciudad y abandonar el pasado colonial. Esto es un corte, o sea, esto no es nomás decir, bueno, vamos a poner la ciudad para otro lugar. Hay un desconocimiento y una negación de la colonia, o sea, de la herencia española para la generación del 80. Porque la generación del 80 consideraba que lo español estaba absolutamente atrasado, era lo menos, ¿sí? Lo que ellos tenían como modelo era Francia, no era España. Para todo el siglo XIX el modelo era Francia, no era España, ¿sí? Para todo el mundo occidental era Francia, no era España. Entonces, claramente hay una intencionalidad de corte y hay una intencionalidad como de refundar con otra ideología en otro espacio, y hay una intencionalidad también, como yo le decía, de olvido, de abandono de este espacio, porque ese espacio fue olvido y abandono, que había sido central en una época. Al punto que hasta el día de hoy, como les digo, conserva cierto lastre de eso que se le, digamos, de alguna manera se le proyectó en ese periodo. Y hasta el día de hoy se sabe que, o sea, en el área de la iglesia murió mucha gente y todo eso sigue siendo patrimonio de la iglesia. Hay muchos equipos de arqueólogos que intentan seguir estudiando, y en los terrenos que están del otro lado de lo que es las ruinas se sabe que abajo hay más restos y se quiere estudiar y no se le da el permiso. La iglesia no quiere saber nada con eso. Como que hay cierto tabú, o capaz que sí, eso, como que no hay interés en saber qué pasó o recuperar ese espacio. También, ahí tienes, otras pugnas de poder. La iglesia que siempre tiene un enorme poder. Sí, a mí me consta y sí, sabido que hay muchísimos problemas para trabajar en la ruina de San Francisco. Yo estudié historia 2 años y formé parte de un equipo de antropología arqueológica que se dedica a estudiar los cuerpos, y no hay manera de poder entrar a esos terrenos. La iglesia no quiere saber nada. Y son restos, ya sean de cuerpos o de edificios, restos que pueden llegar a decir más qué pasó por ahí, y no quieren saber nada. Hasta si se cultivó, porque eso también era zona de huarpes hace mucho antes. Así que es como una zona bastante rica en cuestiones de estudio, pero no. Muy polémica para poder acceder. Sí. Ajá. Mira vos. Esto sí es todo un problema que yo... Profe, eso también es verdad, ya que dijo Huarpes. ¿Vamos a estudiar también de los pueblos originarios? Sí, si quieren se los doy. Yo ahora, como
les iba a hablar de la conformación del campo, hoy día me puse a mirar, digo, ya me pongo a buscar imágenes de los WAR, pero después dije, no lo armé así, digo, y si lo armo así, a ver, no es tan fácil buscar imágenes de los WAR, hay que sentarse, buscar tranquilo, ver qué vamos a hablar, así que dije, no, el capítulo aparte porque no lo pensé así. Y hoy día se me ocurrió, me puse a armar imágenes, después dije, no, vamos a hacerlo así, después si quieren les doy. Sí. Estamos hablando de la Mendoza colonial. Mendoza colonial. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer un salto situado, o sea, radical. ¿Por qué no? A ver, ahí, como les digo yo, siglo XIX, arte del siglo XIX sí se desarrolló en Mendoza. No se ha investigado mucho sobre el tema, sí se ha investigado algo, pero no se ha investigado mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere dar contenido y no hay investigaciones hechas? Y eso es difícil de darlo. Es muy difícil de darlo porque además con qué perspectiva, con qué intencionalidad les doy yo algo que después ustedes no van a poder ir a fijar. Imágenes del siglo XIX, si quieren ir a ver, tienen que ir a un museo que es feo, horrible, que es el Museo del Pasado Cuyano. ¿Sí? Está en la calle Montevideo, sí. Ahí, es horrible, pero vayan. Tiene poca luz, tiene muy poca luz, y está montado como si fuera el siglo XIX. Entonces tiene todo apretadazo, una imagen al lado de la otra, poca iluminación, pero está bueno también verlo, porque también esos eran criterios de cómo se mostraban las obras en el siglo XIX. Si uno va ahí, va a encontrar mucha reproducción, o sea que hay que distinguir qué son reproducciones, y por fuera de las reproducciones lo que mayormente van a encontrar es retrato. Porque lo que se hacía en el siglo XIX eran los retratos de las familias, digamos, acomodadas. Entonces van a encontrar el retrato de la señora no sé cuánto, el retrato del señor y así sucesivamente. Y el otro lugar donde pueden ir a ver pintura del siglo XIX es en la legislatura, que está la galería de los, sí, claro, que están exactamente, están los retratos de los gobernadores y también hay pintura de historia ahí, del siglo XIX. Siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Sí? Entonces, en algún momento lo incorporaré, pero en Mendoza tiene el gran problema que el siglo XIX no ha sido investigado para nada. Para nada. O sea, si hay algunas investigaciones que se han hecho en filosofía y letras, pero son de carácter biográfico. Este artista vino, estudió allá, fue y volvió y se vino y no sé qué. Pero eso, y no hay análisis de imágenes, las imágenes no se pueden conseguir, entonces hay un bache. Entonces, lo que sí yo les puedo señalar, que obviamente sí hubo un desarrollo artístico en el siglo XIX, no hubieron muchos artistas locales, mayormente eran artistas viajeros que se le llamaban, que son muy comunes en el siglo XIX, artistas que desde Europa principalmente, mayormente desde Europa, también de distintos lugares de Argentina, se suben, digamos, a la gran travesía, expedición que se le llamó el Gran Viaje en el siglo XIX, XVIII y XIX, que era conocer un mundo que no conocían. Y sobre todo, por ejemplo, América había sido una colonia española, portuguesa también y inglesa, depende del lugar, pero mayormente española. España cerró todos los puertos y América no entró nadie hasta que se produjo el proceso de la independencia. Obviamente que esto de que América no entrara nadie era una cuestión para proteger los bienes económicos, digamos, los bienes que tenían dinero de otros aves de rapiña españoles, europeos, perdón. Entonces, ¿qué pasa? España cierra los puertos y América queda absolutamente aislada por 400 años, ¿sí? Absolutamente aislada. Entonces, cuando se producen los procesos de las revoluciones y las independencias americanas, los europeos toman con los ojos así, que querían venir a ver qué había en este continente. Claro, los que venían en las expediciones científicas y empiezan a relevar todo lo que es la fauna, la flora, las costumbres, los trajes, los usos, bueno, todo este grupo de gente, que fueron muchísimos, las expediciones científicas que empezaron a mandar todos los países para relevar, a ver qué había en este país. Sobre todo, piensen que era
una cuestión que era una avidez que se había producido en Europa por la ciencia y el conocimiento, pero además también estaban buscando los yacimientos, o sea, había toda una intención de expansionismo, o sea, que por ahí a veces se llama incluso hasta la segunda conquista de América, que fue cuando en el proceso de la independencia se produce una avidez por el resto de todos los otros países, por conocer este territorio y ver cuáles eran los, digamos, los bienes que tenían, ¿sí? Los bienes explotables. Esto es lo que pasa también. Esto condujo a otra serie de cuestiones muy interesantes que ya las iremos viendo, porque no solamente está la cuestión económica, sino que a partir de quizás de estos intereses expansionistas y económicos ocurren cosas muy interesantes, ¿sí? Que ya las vamos a ir viendo. Por ejemplo, el despertar de la conciencia de lo propio como americanos, porque éramos colonia, antes no podíamos pensar, no teníamos conciencia, éramos una colonia, estábamos completamente supeditados a una estructura medieval, porque era medieval la estructura que había, donde la iglesia era el lugar central de construcción de un imaginario, la iglesia y un rey. Así que imagínense, despotismo ilustrado, digamos, doctrina religiosa severa y explotación indígena, fueron como las tres patas fuertes de la colonia, ¿sí? La explotación y la esclavitud indígena. Entonces, eso es como estaba conformado el imaginario de un americano. Eran ciudadanos de segunda clase, salvo que fueran los criollos, la gente más encumbrada, y lo demás prácticamente esclavismo. Entonces, cuando se cae un régimen colonial y se producen las guerras de las independencias, las revoluciones, ¿y ahora qué? ¿Qué imágenes? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Cómo nos autodefinimos? ¿Sí? Eso fue todo un proceso muy complejo del siglo XIX, ¿sí? Donde los artistas viajeros, los cronistas y los artistas viajeros van a ocupar un lugar central, porque nosotros nos empezamos a ver a nosotros mismos con los ojos de los de afuera. O sea, viene esta gente, nos releva, nos clasifica, nos dice cómo nos vestimos, cuáles son nuestras costumbres, nuestros usos, cuál es nuestra flora, la fauna, la topología, las cuestiones geográficas, absolutamente todo. Y porque esto fueron grandes expediciones que fueron a toda América y fue un fenómeno gigante, porque además todo lo que se relevó se publicó. Se publicó en álbumes, se publicó en libros que circulaban en Europa y circulaban en América. Entonces se veía uno mismo, digamos, todo el tiempo en la gráfica de la época. Es raro esto. Eso es un fenómeno fuerte para pensarnos, ¿no? Estas cosas son las que por ahí vale la pena revisar, porque así como decimos, bueno, sí, uno dice, sí, bueno, la verdad es que acá estaba la ciudad y se decidió cambiar el foco, ¿no? La cambiaron de lugar. ¿Y qué significa que cambiaron una ciudad de lugar? Significa muchísimas cosas, muy importantes, no es nomás un cambio, una modificación en el espacio. Hay una serie de cosas que se construyen en imágenes, en imaginario, en creencias, que son muy fuertes y que son tan fuertes que hasta el día de hoy perduran. Por ejemplo, con ese espacio, con un espacio lumpen. ¿Sí? El espacio lumpen como espacio de borde se construyó ahí, en la época del terremoto. Entonces, está bueno saberlo esto porque no es que es una zona roja, la cuarta porque... Ah, no, bueno. Entonces, me fui de tema. Bueno, entonces, luego de todo este periodo, como les decía, que no había un desarrollo del campo artístico fuerte acá y demás, lo que va a acontecer es que va a haber un artista que se fue a estudiar a Europa, que es Fernando Fader, lo deben conocer, es un artista muy conocido, o sea, el nombre de Fernando Fader es muy conocido, porque adquirió, digamos, trayectoria, un gran prestigio como artista nacional, a nivel nacional. Él era francés, se vino joven, los padres de Fernando Fader se vinieron jóvenes a vivir a Mendoza. Entonces Fernando Fader desde chiquito estuvo viviendo, creo que primero en Buenos Aires, después en Mendoza, y después cuando, es adolescente, se va a estudiar arte a Europa como correspondía. O sea, el que tenía dinero a fines del siglo XIX se iba a estudiar arte a Europa, a Italia. Fader extrañamente se fue a Alemania.
pero habitualmente en este periodo, que el centro era París, en líneas generales la gente seguía yendo a Italia, pero bueno, Fernando Fader se fue a Alemania. Entonces Fernando Fader estudia allá y vuelve en el año 1904 a Mendoza, ¿sí? Tenía una sólida formación, claramente académica, había conocido el impresionismo, la estética del impresionismo, que era, no sé, la estética del impresionismo en Alemania, no la que es propia francesa. Entonces cuando él llega a Mendoza, llega un artista muy bien formado a un lugar donde no había campo artístico, no tenía colegas, no tenía dónde exponer, no tenía dónde enseñar, no tenía quien le compre las obras. O sea, no había campo artístico. Eso significa que no haya campo artístico. Que alguien venga y no puedas hacer absolutamente nada. Entonces, Fernando Fader llegó a Mendoza, intentó crear una academia, fracasó, alguna muestra debe haber hecho, finalmente termina haciendo algo que era muy común en la época y que esta también es una perspectiva, tenemos que ponerla en cuestión, porque esto que voy a decir suena muy machista, pero así es como está construida la historia del arte de Mendoza también para pensarlo. Terminó dándole clase a lo que se llama, y uno puede leer en cualquier libro, señoritas de sociedad. Y esto se pensó en Fernando Fader como diciendo, mirá, un artista que no puede enseñar la academia y termina dándole clase a mujeres de sociedad, como si fuera algo absolutamente peyorativo. Esto se los digo, se los dejo abierto para pensar cuestiones de género, porque en línea general en el siglo XIX la mayor cantidad de artistas en Mendoza eran mujeres, ¿sí? O sea, los que no eran artistas viajeros y los que no, y algún que otro artista que estuviera dando vuelta, las otras, las que producían imagen eran las mujeres. Entonces no es casual que Fernando Fader termine dándole clase a artistas mujeres, no a señoritas de sociedad. Esto es lo que son los ajustes que hay que hacer al discurso, cómo se ha escrito, lo poco que se ha escrito en Mendoza. Exactamente, ¿sí? No, y porque además entonces, ay, pobre Fernando Fader, que es un artista tan formado, terminó dándole clases a señorita de sociedad. Como si la señorita de sociedad es todo un concepto, son las mujeres que estaban al pedo en la casa, bordar, o sea, eso es lo que se entiende como señorita de sociedad en el siglo XIX, obviamente, de la perspectiva que estoy hablando, una posición absolutamente patriarcal, donde la mujer todavía no tenía un lugar como artista, entonces eran señoritas de sociedad. Exactamente, y esto no es un problema de Mendoza, nomás es un problema argentino, un problema de Europa, del mundo. O sea, las primeras mujeres que empiezan así a sonar son las mujeres que van a estar vinculadas al movimiento impresionista, y eso en el año 1870. Así que no estaríamos lejos, ni, o sea, digamos, ubicados geográficamente a problemáticas de este tipo. Esto se lo señalo porque es así, porque así lo van a leer. Pero ¿qué pasa? La realidad es que no había un gran campo artístico porque las mujeres no se las consideraba artistas. Entonces no podían desempeñar un rol que era el de conformar un campo, es decir, enseñar o enseñarle a otras personas, exponer, etcétera, etcétera. Entonces cuando Fernando Fader viene, como no había hombres artistas, no habían muchos hombres artistas formados acá, entonces no había un campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Fernando Fader? Prácticamente le da clase a la señorita de sociedad, entre comillas, conoce a Adela Guiñazú, que era señorita de sociedad, y se casa con Adela Guiñazú. ¿Sí? Pero Fernando Fader casi que abandona casi la producción artística acá en Mendoza, justamente porque ¿cómo se hace para sobrevivir siendo artista en un lugar donde no existe, ni siquiera se valora la palabra, no hay un gusto social desarrollado? Entonces él se dedica a las empresas de la familia, que creo que tenía una empresa hidroeléctrica, que fue un aluvión, se la destruyó en Cachelca, y entran en quiebra. Entonces ahí Fernando Fader empieza a viajar a Buenos Aires y se empieza a vincular con la escena nacional, y bueno, y ahí entonces se convierte en el Fernando Fader que todos conocemos, que forma parte de un grupo muy importante, que era el grupo Nexo, se ponen a reflexionar sobre cuál podría ser el arte nacional en vísperas del centenario de la Revolución de Mayo, bueno, y una serie de cosas allí importantes. Pero este es el Fernando Fader que va a estar en Mendoza en el año 1904, estas son las obras que más o menos se van a ver en la época, y estas obras en este periodo eran absolutamente modernas. Si consideramos lo que les acabo de decir, que lo único que se reproducía acá en Mendoza era pintura de retrato, y como así
El otro gran género, lo importante, pintura de historia, de acontecimientos históricos. Pero el paisaje, el paisaje, digamos, como un tema de la pintura, como tema central de la pintura, fue también una cuestión recuperada en el siglo XIX en Europa, a mediados del siglo XIX. O sea que, ¿qué les quiero decir? Que la pintura de paisajes nunca fue algo muy llamativo, hasta el impresionismo. Cuando llega el impresionismo todo cambia, pero que es en el año 1870. Pero antes tampoco la pintura de paisaje era algo que fuera de valor. Lo que era de valor era el retrato, la pintura histórica, la alegoría. Hasta ahí llegamos con los grandes temas del arte, ¿sí? Entonces, cuando Fernando Fader llega representando este tipo de imagen era una imagen moderna para el medio. Y es muy probable que incluso haya molestado, porque esta imagen que ustedes están viendo viene a romper, si se quiere, con la tradición de lo que es la pintura, que en líneas generales estaba la pintura académica, la pintura neoclásica, que va a ser siempre la gran pintura, en la que el dibujo es central, no se trabaja mancha, siempre se está trabajando con la idea de mímesis, o sea, de imitación exactamente de lo que estamos viendo. Entonces, si ustedes miran acá, en esta obra se está trabajando más con manchas. Fíjense el agua. ¿Ven? Fíjense el caballo ahí, en la parte esa atrás, en la que no es marrón, sino que es colores lilas. ¿Lo ven? Sí. Colores lilas, azulinos, rojizos, el pelo del caballo. Eso era absolutamente nuevo, porque si digamos desde la pintura tradicional se iba a pintar un caballo y no le iban a hacer sombras lilas al caballo, le iban a pintar marroncito más claro, marroncito más oscuro, un amarillito capaz que sí en el brillo. Pero esto era el impacto de algo absolutamente novedoso que estaba pasando en Europa, que era el impresionismo. Que el impresionismo fue importante para todos, o sea, para los europeos y para todos, porque los artistas, nosotros nos tenemos que pensar siempre relacionalmente con Europa, lamentablemente. O sea, y esto se lo digo porque hay muchas corrientes para pensar este tema, y hay muchas personas que dicen, no, la verdad es que nosotros tenemos que construir un discurso completamente local, autóctono, que se desconozca, o sea, que rompamos finalmente los lazos con Europa y demás. Pero ¿cómo hacemos? Si en realidad estamos todo el tiempo relacionalmente vinculados. Sería como cerrarnos, cortarnos una parte de nosotros mismos, y nosotros desde la estructura estamos armados así, en un diálogo relacional permanente con Europa. Entonces, es importante saber que los artistas viajan, las imágenes se mueven, circulan, o sea que es muy difícil pensar una identidad cerrada, localizada, pensar cuáles son los datos de esa identidad que hacen que eso sea absolutamente autóctono. Eso no lo podemos pensar nosotros, porque estamos completamente atravesados por lo europeo de distintos puntos de vista. Desde la colonia, ya tenemos desde la inmigración de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que llegaron miles, que éramos españoles supuestamente y terminamos siendo italianos, ¿cómo pasó eso? Entonces, claramente, nosotros nos tenemos que pensar relacionalmente con Europa. Y por eso, y cuando veamos arte también va a tener que ser así, porque los artistas viajan y porque el modelo era Europa, y porque les habían dicho que el modelo civilizatorio era Europa, y había que ir a Europa. Entonces, lo que estamos viendo es este modelo en acción. Un artista de Mendoza vuelve formado encima en una pintura que era bastante moderna para la época, que era el impresionismo, la muestra, y que ahora dijiste, el pintor no sabe ni pintar. ¿Ves las manchas que tiene pintado el caballo lila? Claro, porque no había un gusto formado acá en Mendoza. Esto que yo les cuento parece raro, pero imagínense que le pasa, o sea, lo que podría estar pasando en esta época es algo que podemos recrear fácilmente en la actualidad si uno lleva a un pariente que jamás estado vinculado con el arte a ver una muestra de arte contemporáneo. ¿Qué hace? ¿Qué te dicen? O sea, ¿qué dicen? Las cosas que pueden llegar a decir. Bueno, es lo mismo lo que tiene que haber pasado en esta época, que había una sociedad que no tenía cultivado el gusto artístico, y que de golpe va a haber una obra en la que era todo mancha, todo estaba medio raro, el dibujo no era el predominio, o sea, lo que uno estaba acostumbrado a ver como el buen arte. Entonces, claramente, Fernando Fader tuvo muchísimas dificultades para poder
crear este campo que él quiso crear, porque él quiso crear una academia, quiso hacer cosas y no pudo porque no había equipo, como bien dice. No había equipo. El equipo se hace en el año 1915. Acá estamos en el año 1904. En el año, esto se lo muestro, ¿conocen? ¿Les suena? Es el Museo Fader, que está cerrado hace muchísimos años. Es la pintura que hizo Fernando Fader. Fernando Fader fue contratado, o sea, cuando le está dando clases a Adela, también fue contratado por la familia Guiñazú para pintar murales en su casa de verano, casa que es actualmente el Museo Fader. Entonces, estas son fotos viejas, que les traje la foto y ya, porque aparte ahora se está remodelando todo, así que está todo tapado, del tipo de murales que hace Fernando Fader, que eran escenas de costumbre, es decir, cómo se la pasaba bien la misma clase que iba a consumir esas imágenes. Entonces se ven, fíjense, mujeres y hombres andando a caballo, etcétera, etcétera, ¿sí? Fernando Fader, la verdad es que la figura de Fernando Fader uno puede interesarle o no interesarle la propuesta. ¿Qué pasa? Yo creo que mientras uno más la conoce, más interesa no gustar. Estoy hablando no de gusto, sino de interés. Porque Fernando Fader realmente construyó, así como les digo, de la nada, así estuvo en Mendoza, sin campo de nada, construyó un perfil de artista, que fue el perfil de artista más sólido, por lo menos hasta la mitad del siglo XX. Este tipo sabía que por ejemplo, sabía que el arte era lo tenía clarísimo, que el arte era una profesión, no era una cuestión de iluminados, de illuminati, de genios, era una profesión. Y entonces, si era una profesión, tenías que vivir de lo que hacías, tenías que poder sobrevivir de lo que hacías. Eso Fader lo entendió y lo hizo. Firmó contrato con una galería en Buenos Aires. Fernando Fader fue el gran artista del centenario, de la época del centenario. Todas las revistas de Buenos Aires hablaban de su obra. O sea, realmente, si uno piensa cómo se autodefine, se autoconstruye la imagen como artista, realmente Fernando Fader es un gran modelo. Un gran modelo. Bueno, esta es una obra del año 1905, también es una obra muy moderna. Esta obra se exhibe en Mendoza, era una obra absolutamente moderna, porque fíjense que incluso parece estar mal pintada, mal dibujada, que eso era lo moderno en esta época en Europa, alejarse del arte del bien hacer, que era o sea, la noción de mimesis, la cuestión mimética. El arte tenía que ser clásico, prácticamente, tenía que ser como el arte clásico, el arte griego, bello, sobre todo hasta el siglo XIX. La definición de arte era que el arte debía ser bello, y lo bello se entendía como mimético, o sea, imitación de la naturaleza. En el siglo XIX cambia el concepto y empieza a existir el concepto de arte como expresión personal. Imagínense el cambio. Antes del siglo XIX el arte debía ser bello. Siglo XIX, arte es una expresión personal, o sea, ilimitada. ¿Por qué razón? Porque aparece el romanticismo, aparece otra idea de artista. Entonces, Fernando Fader, con todo esto que yo les estoy contando, Fernando Fader estaba en Europa, estaba en Alemania. En esta época se estaban cocinando las vanguardias artísticas, o sea, todo lo que fue la gran ruptura de las vanguardias artísticas del principio del siglo. Fernando Fader estaba en Europa y él ha estado viendo en Alemania cómo se estaba de alguna manera surgiendo el expresionismo artístico. ¿Sí? Y lo que nosotros estamos viendo acá no llega a ser una obra expresionista, pero sí es una obra novedosa, una obra que estaba dialogando, si se quiere, con los avances del arte de este momento, pero con un tema absolutamente telúrico, local, que se llama caldero. Es una costumbre, o sea, es una escena de costumbre. Cómo se calentaba el agua en Mendoza, o cómo, no sé, un caldero, se calentaba un caldero en estas condiciones de relativa precariedad que estamos viendo. Bueno, eso es una escena de costumbre. Se cuenta cómo se hacían las cosas en Mendoza en ese periodo. Entonces es como muy moderno un cuadro en cuanto a factura, a cómo se hizo, a cómo se usa la pincelada, cómo se usa el color, pero el tema es absolutamente tradicional, ¿sí? Es un tema local y absolutamente tradicional, ¿sí? Sí, porque, claro, porque muchos son estudios, ensayos pequeños, ¿sí?
Seguramente son ensayos chiquitos que ha hecho. Bueno, acá se ve con más claridad todo lo que les estaba comentando recién en esta obra, que es que nuevamente una escena de costumbre, tomando mate, pero fíjense cómo está hecha. Esto es lo que molestaba, no solamente acá en Mendoza molestaba, cuando también pasó en Europa molestó mucho, el ojo, o sea que no se diera una imagen resuelta, limitada, bien definida, o sea que se le exigiera al ojo que se volviera un ojo activo, porque en estas imágenes el ojo tiene que decodificar lo que ve. O sea, con mayor dificultad que si esto fuera 3 personas tomando mate bien dibujadita, bien delimitadita. Entonces, claramente, este tipo de pintura le está exigiendo al espectador una función diferente a la que tenía. Era de mayor pasividad, por lo menos en cuanto al ejercicio del ojo, ¿sí? Entonces, estas cosas que parecen menores, cuando no hay una sociedad preparada, porque para entender esta obra hay que entender qué pasaba antes con el arte. O sea, para que alguien de esta época, que es el año 1908, entendiera que está viendo, acá en Mendoza, tenía que tener una tradición al menos visual, de haber consumido imágenes, de entender cosas. Y eso no estaba pasando por distintas razones en Mendoza. Por falta de instituciones que ya señalé, por la constitución de un campo que todavía no emergía, por una ciudad que se estaba reconstruyendo. O sea, hay una serie de elementos que hacían que la sociedad mendocina no estuviera tan aficionada al consumo de arte, ¿sí? Entonces estas imágenes no tenían lugar en Mendoza, no había un lugar de recepción. Bueno, esta es una obra del año 1912 también, un paisaje. También es interesante pensar el tema del paisaje en esta época, porque el paisaje que hace Fernando Fader no es el paisaje, no es un paisaje silvestre, un paisaje salvaje, es un paisaje domesticado, un paisaje medido, un paisaje, acuérdense que estas cuestiones también son importantes, porque hacia fines del siglo XIX, acuérdense que se había producido la campaña del desierto, la expropiación de las tierras de los indios, la redistribución de territorios en manos de las pocas familias, digamos, oligarcas de Mendoza y demás. Entonces la marcación, esto de que aparezca, ¿sí?, en los paisajes, el alambrado, que parezca una casa, que ya no sea la naturaleza silvestre, está hablando justamente de los procesos que sufrió el territorio argentino de expropiación y apropiación, que también lo está referenciando no cualquier artista, un artista que pertenecía a esa misma clase, ¿sí? O sea que era natural poder, o sea, uno dice, pero ¿qué tipo de paisaje se representaba? Este paisaje, el paisaje medido, el paisaje que le pertenece a alguien. ¿Se presentaba con esa intención o no? No, eso es lo que tiene el arte de fantástico, que uno lo hace y después se va resignificando conforme van pasando las épocas. Claramente, por eso digo, Fernando Fader no tenía esa intención, él está mostrando, digamos, la mirada que él tenía de las cosas, la mirada digamos, del lugar al que él pertenecía, la mirada que, o sea, y cuando uno lee los escritos de Fader, está clarita la mirada de él. Él pertenece a una clase, él dice que el arte no es para cualquiera, habla del ya les voy a subir al Dropbox 2 textos para que lean de Fernando Fader. El arte no es para cualquiera, el arte no es para la sociedad común, el arte es para algunos, ¿sí? Ese es el concepto que tiene Fader. O sea, pensemos en la época, ubiquémonos también en la época, pero en esta misma época va a haber un artista mendocino, también en Buenos Aires va a haber un artista Martín Manarro, que van a tener como dos figuras, por ejemplo, Fernando Fader como un gran artista elitista y Vicente del Aire Estrella, que va a ser un artista que va a crear la escuela de dibujo al aire libre, porque consideraba que el arte era un bien social. O sea, esto también, y estos dos artistas van a estar actuando en la misma época, ¿sí? O sea, un poquito después Vicente del Aire Estrella, porque en esa época Vicente del Aire Estrella se está yendo a estudiar a Europa, pero cuando viene es el que va a crear la primera academia. Entonces, claramente, esto también es interesante pensar
qué tipo de artistas son y qué tipo de imágenes producen. Entonces cuando hablamos, pero no es solamente Fernando Fader el que va a hacer este paisaje. El paisaje del principio del siglo XX es un paisaje, lo vamos a ver en Fernando Fader, lo vamos a ver en Vicente de Aire Estrella, lo vamos a ver en todos los artistas mendocinos y en los artistas de Buenos Aires y en los de Córdoba y en los de todos, porque es algo, un proceso nacional de expropiación de las tierras, ¿cómo que se llama? Sí, lo de la campaña del desierto, pero esto, o sea, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la propiedad privada, no salió la palabra, la propiedad privada, tuve que regular en la cabeza para que me encontré, la propiedad privada pasa a ser central, y lo que se está mostrando en el paisaje argentino de fines del siglo XIX y principio del siglo XX es la propiedad privada. Entonces no es el paisaje silvestre, no es el paisaje romántico, de los románticos de allá donde aparece lo inconmensurable, la naturaleza devastadora. Es un paisaje medido, mesurado, con alambrado, con una casa que está mostrando que es de alguien, con unas personas que están sentadas. Es un paisaje donde el ser humano es el elemento central ahí. ¿Sí? Ahí se está creando la identidad nacional. Dándole la forma que se quería. Exactamente. Fernando Fader es uno de los que, de los escritos de Fernando Fader que se llama Posibilidades de un arte nacional y sus probables caracteres. Lo escribe Fernando Fader en el año 1907. Es el modelo que se piensa en esa época para el arte nacional, cómo tenía que ser, qué era el arte nacional, y el arte nacional era el paisaje del interior. Pero no era cualquier paisaje del interior, era un paisaje del interior domesticado, medido, que siempre iba a tener una casita, una gente, así se construye. Y esto está pasando inmediatamente después de la campaña del desierto. Entonces, en este sentido, las imágenes, y esto es lo que tiene muy interesante el arte, es que ofrece muchísima información, digamos, de estos periodos, de estas ideologías, de los artistas, que no siempre es voluntario. O sea, no creo que Fernando Fader haya dicho, yo voy a representar a mi clase. No dice eso. Representa a su clase únicamente porque es natural para él hacerlo. ¿Sí? Representa los problemas de su clase porque es natural para él hacerlo, como sería para nosotros natural representar los problemas de nuestra situación, de nuestro entorno. Ahora es bastante difícil hablar de clase, grupos sociales, pero nuestro entorno, nuestros problemas. ¿Sí? Bueno, esta es otra de las obras del año 1905, se llama Ropas al Sol, vuelve a ser una escena de costumbre, por ejemplo en un campo, cómo hacía la gente para secar la ropa y lo usaban los arbustillos bajos. Pero lo interesante de nuevamente que tiene esta imagen, el tema, son los temas que vamos a ver en esta época, porque la construcción de la identidad nacional, o esta idea, este proyecto de construcción de la identidad nacional, los temas en la pintura eran el paisaje, los tipos, los usos y las costumbres. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a ver paisaje, que es lo que ya vimos, estas costumbres que siempre es como se tiene la ropa, cómo se cocina en el campo o la otra que vimos tomando mate, pero también vamos a ver cómo se visten las personas, cuáles son los atuendos típicos, esos son los tipos. ¿Sí? Cómo son y cómo se visten. Entonces, aparece esta obra de Fernando Fader, fíjense que es absolutamente distinto a todo lo que hemos estado viendo. Es del año 1914. Con esta obra Fernando Fader gana el Salón Nacional, o sea, a nivel en Buenos Aires, la Academia, hablando de la constitución del campo artístico en Buenos Aires, si bien arranca en el 76 con un proyecto de artistas independientes, lo que logran estos artistas independientes finalmente es que se cree el Museo Nacional de Bellas Artes en el año 1897, que se cree la Academia Nacional de Bellas Artes en el año 1905 y que se cree el Salón Nacional de Bellas Artes en el año 1911, que son, como les decía, las tres grandes estructuras que conforman un campo artístico. En el año 1914, Fernando Fader gana el Salón Nacional con este cuadro, que es un tema, fíjense los mantones de Manila, es un tema español. ¿Sí? La exposición universal que se hace en Buenos Aires para festejar los 100 años de Patria Independiente
la idea que tenía era mostrar hacia a los otros países cuáles habían sido los adelantos tecnológicos, culturales, de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces se mostraba absolutamente todo. Y se mostraba arte también. Entonces los otros países también mandaban sus cosas y mandaban sus producciones artísticas. ¿Qué es lo que prende como loco en la exposición del centenario? El arte español. En esto de recordar o de revivir los 100 años de revolución, porque todavía ni siquiera era independencia, vuelve a aprender el arte español. El gran premio, de la exposición del centenario se la lleva un español, que creo que era Sorolla, no me acuerdo cuál de los tres, Zuluaga, Sorolla y sí, la obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes, se llama Los Oropeles, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el autor y me acuerdo el nombre de la obra. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta obra? Fíjense que alrededor de esta obra hay toda una situación, porque Fernando Fader gana el salón y entonces rechaza el premio. O sea, lo gana, pero dice, no lo acepto, no, rechazo el premio. Y entonces se dice, en función de esto, que Fernando Fader había rechazado el premio porque era poco dinero. Que lo había rechazado porque era un premio de adquisición. Esta obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Era un premio de adquisición, o sea, se lo dejaba al museo y te pagaba. Entonces, o sea, lo que se supo hasta hace poco, dentro de lo que es la escritura de la historia del arte argentino, es que Fernando Fader rechazó la obra y se entendía que era porque consideraba que esta obra valía más de lo que le habían dado. Hay una investigadora que hace un par de años atrás, todavía no publica, esto me lo contó un amigo investigador, que estaba investigando que en realidad Fernando Fader rechaza el premio porque él se había tenido que hacer cargo de la empresa familiar, de esta empresa hidroeléctrica que cayó un aluvión y se fundió. Entonces tenía convocatoria de acreedores. Si él ganaba el premio y aceptaba el dinero, automáticamente se lo sacaban, digamos, los de las deudas. Y evidentemente Fernando Fader no tenía ninguna intención de que lo que era su producción artística se corriera del lugar o sea, Fernando Fader había realmente sacralizado su mundo, su condición de artista, y evidentemente prefería no aceptar el premio, que ese premio se lo llevaran, digamos, capitales que no tuviesen nada que ver con la... Pero dejó la obra. La obra está en el Museo Nacional. Sí, está en el Museo Pero Nacional. en ese momento se la dejó, aunque no dejara el premio, le dejó la obra o... No, lo que pasa es que si vos no aceptabas el premio, listo, no sé, lo habría ganado otro, él lo rechazó. La obra está en el Museo Nacional, la obra, es decir, que entró al patrimonio, no sé cómo. Fundamentalista del arte. Yo la tengo recontravista. Sí, yo la tengo recontravista también. Pero Está la puerta, viste que yo vivo cerca del Museo Nacional, porque la he visto muchas veces ahí, o en el Museo Nacional. no, está en el Fader, está en el Fader. Yo la he visto, o sea... No, claro, ahí está. Es verdad. No solamente rechazó el premio, sino que no está en el Museo Nacional. Está en el Fader. Detrás, bueno, Claro. no sé cómo va a quedar, pero estaba adentro, en la segunda parte. Acá. No tiene un pedo. Mira yo, sí, es fácil. Claro, bueno, esa obra, Los Montones de Manera, está en el Museo Fader. Pero lo que pasa, lo que sí es cierto, Me pierdo los detalles rojos de de Fader, pero Fader ha sido tan popular en algún momento Sí. que la obra de Fader se ha movido muchísimo. Ha sido súper, es lo que les decía, que fue un artista boom, así, Claro, en Buenos mega. Aires, en el Palais de Glass, yo he visto retrospectiva hace 20 y pico de años, cuando era estudiante, por ejemplo, y después he visto movidas, por ejemplo, en Tierra de Saldívar también, que se ha hecho en otros lugares un montaje grande. Sí, es una obra. Fernando Fader, por eso digo, se supo construir como artista muy bien, lo hizo muy bien, muy bien. Es un artista no olvidado por la historia, que es un poco, es un artista que todo el tiempo se está revisando, entonces es un artista que se supo construir muy bien. Entonces, bueno, este tema es un tema, como les decía, un tema español.
Yo no sé, ni siquiera yo nunca lo encontré demasiado interesante este cuadro. No, lo que yo pensé cuando empezaste a hablar, no sé si me enteraron, es que en ese momento, ¿qué año es el cuadro? De 14. Vieron que estaba la revista Caras y Caretas, y había algunas otras revistas así de publicación muy incipientes en la Argentina, se estaba empezando a establecer lo que se llama la gráfica local, y en Caras y Caretas, como en las otras publicaciones, trabajaban muchos españoles, muchos dibujantes españoles. O sea que había una raigambre también en el imaginario visual que labraba un poco esta línea que, bueno, española, del dibujo español, y por lo menos el dibujo, pero esto de hecho es una pintura. Esto es una pintura, es una pintura que no es impresionista. A mí me enseñaron como impresionista esta pintura. Yo siempre la miraba y digo, ¿dónde es impresionista esta pintura? ¿Dónde? Entonces, hablar de catalán. Claro, es una de las obras de... A ver, lo que estaba pasando en esta época, si uno mira...